cual define que hay insulina. ¿Estamos de acuerdo? Hay insulina. A través de su receptor específico, lo que va a hacer es, va a permitir la exposición de los GLUT4 a la membrana del tejido adiposo, permitiendo que esta glucosa ingrese y entonces ser sustrato para la síntesis de glicerol 3-fosfato, ¿correcto? Al mismo tiempo, la insulina está estimulando, ¿sí?, a través de un mecanismo genético, por alguna cosa que uno no conoce, en el endotelio, obviamente vascular, ¿sí?, del tejido adiposo, a la lipoproteína lipasa 1, ¿correcto? ¿Sí? Si quieren, no lo hacemos así para que no quede como un modulador alostérico. Hagámoslo diferente, desde acá. ¿Sí? Por lo tanto, la lipoproteína lipasa 1 está más activa, si ustedes quieren. Y como también hay saciedad, hay kilomicrones dando vuelta. Consecuencia de esto, se liberan ácidos grasos. Estos ácidos grasos ingresan, ¿sí?, a la célula sin problema. Los ácidos grasos se activan y junto con este glicerol van a formar triglicéridos. Porque además, la enzima clave de la síntesis de triglicéridos, esa fosfatasa que estaba ahí al final, también es estimulada por la insulina. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto principalmente en el tejido adiposo, porque en el músculo no hay tal inducción sobre la lipoproteína lipasa 1. ¿Sí? En el músculo esto no se da tanto. Sí se da sí o sí lo del ApoC2. La ApoC2 es el modulador alostérico positivo de la lipoproteína lipasa 1. ¿Sí? En todos lados. O sea que lo que uno puede en tal caso concluir, parece, es que el principal lugar de degradación de los kilomicrones es a nivel del tejido adiposo, ¿no?, para poder aprovechar toda esa carga. Y que por ahí, en el músculo, también se va a degradar para que esos ácidos grasos puedan ser utilizados también por el músculo. ¿Sí? Preguntaba, creo que Cecilia preguntó lo de cuál APO, y yo dije el ApoC2. ¿Qué pasa con la ApoC3? Esto es un chiche dentro del metabolismo, para entender algo. La ApoC3 es inhibidor de la lipoproteína lipasa 1. La ApoC3. Quizá esto responda por qué permanecen kilomicrones. Porque yo no dije que se degradaban totalmente. Yo dije, en algún momento estos kilomicrones remanentes son eliminados. Pero ¿por qué no se terminan de degradar? Porque a medida que el kilomicrón va cediendo ApoC2 a la HDL, la relación 2-3 se modifica. Y entonces deja de haber tanto estímulo para la actividad lipoproteína lipasa. Eso podría llegar a ser una explicación. ¿Sí? O sea que es bastante interesante, porque uno no es que es una pelota que rueda así nomás, sino que hay un control, hay una regulación para que ocurra este fenómeno. ¿Sí? Entonces así es como integramos un poco también el metabolismo de los kilomicrones, algo que nosotros conocíamos. Hígado, ¿sí? O sea, todavía tenés como el kilomicrón, tenés para digerir un montón, ¿no? Ahora vamos al hígado. ¿Por qué el hígado? Porque dijimos que los lípidos de síntesis endógena arrancan en el hígado, ¿sí? El hígado, no se queje, porque las integraciones las estoy diciendo yo.
tener que hacerlo ustedes en su casa, porque la estoy diciendo yo acá en el pizarrón. Se los voy a dar como tarea. Como tarea, María. Hígado, ¿sí? Sabíamos que la glucosa, piruvato, ¿es verdad? Después de la, o sea, estoy en saciedad, ¿correcto? Acetil-CoA, ¿sí? Para el lunes viene bien. Oxalacetato, citrato, ¿correcto? Lanzadera de citrato, ¿sí? Nuevamente, acetil-CoA, oxalacetato, sabíamos que tenía que haber reciclaje de esto a través de la lanzadera, acetil-CoA, ácidos grasos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Enzima clave de esto? No, sí. Carboxilasa, muy bien. Acetil-CoA carboxilasa. Recuerden que por acá también uno podía sacar, el tema es que hay glicerol 3-fosfato, ¿no? De varios lados. Puede ser este, ¿sí? Está viniendo. Puede ser que se sintetice propio de la glucosa. La cosa es que hay glicerol 3-fosfato, ácidos grasos, triglicéridos, ¿sí? Se transportan al retículo endoplasmático y se empaquetan ¿con qué? Con apoproteínas. ¿Para qué? Para exportarla ahora sí, directamente ¿a dónde? A la sangre. ¿Sí? Acá no hay linfa, a la sangre. La lipoproteína... ¿Eh? ¿Quién se murió? Así, tremendo. No lo escuché. No, está vivo. Sí, fue... No sé si era la mejor referencia. En realidad, muerte súbita también puede tener un adulto. Sí. Pero bueno. Ahora hay que echar el chupete, ¿vieron? Eso es interesante. No. El pro del chupete, uno de los pros del chupete es ese. Hay gente que ha encontrado relación con el chupete y disminución de muerte súbita. Que no usa. No, que use el uso de chupete. Sí, es interesante. Sí. Porque siempre es cuando duele. ¿Saben cuál es? Pero algunos jugadores de fútbol o algo así que les ha dado también estaban jugando. Bueno, eso es un infarto múltiple. Eso en general es un infarto múltiple. Pero no es también muerte súbita. Sí, súbita porque ocurre de golpe. Sí. Súbito es eso. En realidad, la denominación muerte súbita del bebé responde, me parece, más a esa rapidez, pero con todavía como desconocida. En un jugador de fútbol por ahí es un infarto múltiple y vos te morís de golpe. O sea, el súbito es de golpe. El bebé es de golpe, pero sin una causa demasiado conocida. ¿Saben cuál es? Por lo menos una de las teorías más fuertes respecto de la muerte súbita. Estamos en bioquímica, sí, en los bebés. Si ustedes se fijan las estadísticas, la muerte súbita en los bebés está bastante asociada a ciertas edades. Y esas edades arrancan en los 6 meses. 6, 7, 8 meses. Es el momento más caliente. Se mueren bebés de muerte súbita, ¿sí? 400 al año, pero son otros 300.000 que viven. O sea, hay que entender también cómo es la cosa, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿cuál puede llegar a ser la relación entre esa edad y el tema de la muerte? En esa edad ya empiezan a comer, empiezan los primeros meses a comer. De todas maneras, el bebé no empieza a comer para alimentarse. El bebé empieza a comer a los 6 meses para entrar en contacto con la comida. Esta cosa de jugar, joder, cada uno vivirá su experiencia. Qué bueno, mirá, filmalo, cómo tiró. Cuando tenés el quinto, ¿sí? Empezás a pensar qué hacer, qué sé yo. Pero bueno, esa historia. Pero lo que sí es interesante es que también a esa edad es cuando empieza el bebé a dormir más tiempo durante la noche. Lo que se supone es que puede haber una falla gluconeogénica y una incapacidad de mantener, ahora que empieza a tener más tiempo de intervalo entre comida y comida, un problema gluconeogénico, una hipoglucemia severa y la muerte. ¿Sí? Por eso también va dentro de las cosas que ustedes decían ahora de adelgazamiento.
Bueno, pero el amamantamiento va por otro lado. Yo le puedo dar la mamadera al mismo pero tiempo que me da la claro, teta, o con el tema de sea. la muerte súbita, como algo de que duerma boca arriba, de no taparme, cosas así, bueno, Sí, el tema de dormir tiene que ver con que el bebé hasta los 6, más o menos 6 meses, también por ahí, todavía no tiene capacidad motriz, como por ejemplo sacarse algo de la cabeza. O sea, ¿por qué nunca una almohada? Porque si vos un bebé de 3 meses le pones una almohada acá adelante, no va a agarrar lo que va a sacar. Se va a morir asfixiado, ¿sí? No tiene capacidad en ese sentido. Entonces, nada, lo que si hace un bebé se da vuelta, va de un lado para el otro. Entonces puede quedar en una posición complicada desde ese punto de vista. Pero la hipoglucemia es una de las teorías más fuertes que hay respecto a la muerte súbita y está muy en relación con este fenómeno del momento, ¿no? ¿Por qué a los 6 meses, a los 8 meses? Y es el momento, y además porque es siempre durmiendo. ¿Sí? Porque es el momento donde empieza a abrirse, es el momento donde uno empieza a dormir. Abrirse el tiempo entre, ahí por ahí desaparece la mamadera a las 3 de la mañana. Y termina a la 1 y arranca la de las 6 por ahí. Bueno, no sé si hay gustado, pero es una realmente. Sí, pero vos pero el tema es que eso está todo bárbaro, pero no hay, el bebé no nace con un cartelito que dice yo voy a tener muerte súbita, dame de comer a los 8 meses para tanto. Capaz que lo que ella dice es que se haga de darle de comer cada 3 horas. Pero es que eso ocurre durante una etapa. Después vos no podés darle de comer 3 horas por la dura, porque si no, vieja, dame de comer, pero hace 3 horas te di, tenía 28, ¿viste? Se levanta a las 4 de la mañana, pone el despertador, vieja, claro, no, pero por lo menos durante el primer año de vida, o no como en ese recaudo. No es preventivo eso. No, porque no es profiláctico, eso no garantiza que se te va, porque son teorías. Si fuera eso, se morirían todos los bebés, en realidad estás hablando de un porcentaje muy... O sea que hay otras instancias, no pasa por ahí. Vos no vas a garantizar porque le dé de comer... Claro, esa puede ser una causa, pero en realidad está en el bebé que no se adapta. Obviamente, siempre está. O sea, es una más de las cosas que se quiere ver para arriba, lo pone abajo. Sí, de hecho, qué sé yo, seguramente cuando yo nací había que dormir, no sé, por ahí de cabeza, qué sé yo. Y lo hicieron de cabeza, y tenías que ser de cabeza y vos le ibas a poner boca arriba y te decían que eras un bloque de la cabeza, después vinieron de costado, y no sabía si anclarlo, no sabía ponerle tensores, ¿viste? De costado, y la primera noche estaba a ver que siempre es esa cosa, y ahora de cabeza, boca arriba, y entonces la abuela te dice, pero vómitos y vomitos. Ahora es boca arriba. Boca arriba. En realidad el tema de boca abajo, ¿sabes cuál es? No, de costado se banca. De costado hay que armar una cosa para que no se dé vuelta. ¿Sí? La apoyás en... Eso no sé, la incidencia hombre mujeres no lo sé. Sí, puede ser, no, yo no la conozco. Puede ser. Sí, pero yo en eso me veo, porque en la casa además, fíjate que no tiene que ver con el nivel socioeconómico. No tiene que ver con el nivel socioeconómico, por lo tanto, la condición de frío, calor, ¿viste? En un hogar, me parece que puede ser, pero no me parece... Hay otras cosas que también definen temporalidades. No estoy diciendo que la temporalidad no sea, pero no creo que por ahí la temporalidad por el frío o por el calor, puede ser por otras causas. La temporalidad puede ser un proceso infeccioso. ¿Sí? Eso puede ser temporalidad, sin manifestación clínica, por ejemplo. Se puede hacer temporal. Pero es interesante, ¿sí? Porque lo del chupete, ¿qué es lo que dicen por el tema de la... Bueno, una de las cosas del uso del chupete está, su pro está en el tema de que es una herramienta que calma al bebé. Y si vos tenés que elegir entre el chupete o el dedo, tenés que elegir el chupete. Porque el chupete a la larga lo deja. El dedo por ahí también tenía viejo 28 y estaba... ¿Sí? Es más largo. Y por ahí tiene que ver con esas cosas también. El tema del chupete, angustias, etapas donde hay muchas modificaciones.
hay mucha modificación en ciertos momentos en el bebé, ¿sí? El octavo mes es una situación muy complicada. El octavo mes es donde el bebé se da cuenta que empieza a ser, ahí viene el tema de la angustia por la madre, y está todo el día llorando, llora, y la única persona que puede tener es la mamá, nada más. Y llora, es la angustia del octavo mes, eso es clásico. Y tiene que ver con eso. Hay en cuenta que está en el mundo y que... Sí, la angustia del octavo mes es eso, si no está con la madre, no hay opción. ¿Qué una de las recomendaciones de ellos? Yo no soy puericultor, Yo hablé de muerte súbita en los bebés, claro. Hay que levantarse a las 3 de la mañana a ver la mamadera, sí. Una de las recomendaciones es boca arriba, el tema de que no se fume que la mamá ante la madre. Que no se fume, es una recomendación que el gobierno de la ciudad también. Bueno, por eso. ¿Por qué no fumar? ¿Por qué el cigarrillo? No, obvio, pero no sé qué tenía, o sea, sé que es malo. Para evitar la muerte súbita. No, bueno, eso no sé. No, porque bueno, también lo que es verdad es que ahora en este fenómeno tan cercano de dos situaciones tan cercanas, mira que nosotros nos utilizamos mucho, ¿no? Entonces, idealizamos. Claro, generamos lo que yo escuché fue, me dejan escuchar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo apoyo totalmente la moción, ¿sí?, de pedido de me dejan escuchar. Ustedes saben que tienen conmigo, más allá que tengan los carnets, igual tienen la libertad para abrir la puerta, salir a tomar fresco, si hace calor, salir a tomar calor, tomar fresco, salir a dar una vuelta. Si abajo le preguntan algo, dice, no, Gustavo me permitió, voy hasta acá, porque justo a la farmacia, no sé, preguntan algo, se pegan una vuelta a manzana, se refrescan, lo que quieran. Pero, si alguien no está cómodo, tiene el derecho de salir, ¿sí? Lo que no puede es incomodar a otras personas que por ahí sí están más a gusto, ¿sí? Así que yo apoyo su moción, me dejan escuchar, ¿sí? Totalmente. Pero es libre, hay libertad, ¿sí? Hay libertad para salir, estar un ratito afuera, ¿sí? Volver a entrar, se puede, no hay problema, no hay ninguna molestia. Puede ser de adelante, porque los de adelante dicen, ojo, no importa. De detrás, se mencionan rápido, ¿sí? Así que no pasa nada. ¿No parciales? ¿Qué parciales? Sí, parciales, no puede salir, entrar. ¿Vos me das el parcial? ¿Vos salís? Para ellos es un documento concreto, o sea, no hay otra posibilidad. Gustavo, quiero ir al baño, ¿qué va a hacer? No vaya. Claro, aguántese. Las maestras decían, a mí no me da para ese tema, ya somos adultos, ¿no? La verdad que sería un papelón que te lo encima. Claro. A ver. médico que dentro de que habían pegado en una campaña, No fumas. que había tres recomendaciones: pasar la boca arriba, la mamá amante del bebé y que no se fuma en el ambiente. Obviamente que sé que no es judicial, pero no porque estaba relacionado. Claro, honestamente yo no creo que pueda, o sea, lo que puede llegar a haber encontrado, a ver, científicamente lo que se puede haber encontrado es una relación estadística entre muerte súbita y ambiente fumadores, ¿sí? Ahora, lo que seguro no se puede es explicar el porqué, porque de hecho todavía nos es complicado explicar la relación entre tabaco y cáncer, a pesar de que hay muchas situaciones, ¿sí? Pero la verdad es que no todos los cánceres de pulmón son por tabaquismo, entonces no hay una única explicación. Lo que sí puede haber es una situación, por ahora, de tipo observacional, estadística, que son muy útiles, ¿sí? Que son las que definen, mire, o sea, se observó que el 75% de los bebés con muerte súbita tenían tales características, y bueno, es un dato más. Y cuando vos no tenés ninguna herramienta como para definir etiología o terapéutica, ese tipo de cosas es lo único que te queda como para, nada, bueno, qué sé yo, tomarlo como conducta. Más allá que no es recomendable,
Sí. O sea, en ninguna situación que el bebé se encuentre en un ambiente por ahí. Yo sé que el bebé sale a la calle, se encuentra con el 61, que pasa, se tira un caño negro así, eso es verdad. Tampoco es recomendable. Pero bueno, eso no habilita que tu casa sea una fumarata, me parece. No. Claro, pero sí, porque en el 61. Claro, no, eso no habilita. ¿Sí? Eso tenemos que hacerlo de otro lado nosotros. ¿Sí? Pero no sé, la verdad que no sé por eso. Con la mamadera, sí. La mamadera, no sé. No sé, yo creo que la mamadera se da de la misma manera que se da la teta. En la misma posición. No, porque si de hecho, bueno, la última. Yo le la pregunta si un bebé cuando toma la mamadera no se ahoga. Yo le digo que mire acá y ya funciona la presentación que probablemente no nos hemos ahogado. Sí, pero acá que bajar acostado, no se ahoga, no sé yo. Al bebé se le da la posición, qué sé yo. Sí, o sea, en vez de teta, mamadera. Por ahí lo que puede llegar a hacer es que lo que tiene el bebé muy característico es que no para hasta que el balance. O sea, bastante lleno y es no para, y eso es lo que hay que controlar. Sí, bueno, pasemos de la puericultura a la bioquímica. No me acuerdo por qué salimos a la babulla. Bueno, LDL, ¿sí? Yo sé que lo saben, pero la BDL sale a circulación. La apoproteína que la caracteriza es la B100. ¿Sí? Por eso la ponemos la B100. Recuerden que lo que no tiene es ApoA. ¿Sí? Así que B100. ¿Cómo? Y las LDL son ricas en ¿qué? En triglicéridos. No tanto como las kilomicrones, pero ricas en triglicéridos. ¿Cómo se llama la VLDL? VLDL naciente. La VLDL naciente, para poder ser metabolizada, necesita madurar. Y madura de la misma manera que el kilomicrón, aceptando ApoE, ApoC2, ApoC3 de las HD. De esa manera se va a formar una partícula denominada VLDL madura. Y ahora que está madura, como consecuencia de que haya ApoC2, va a poder activar a quién? A la lipoproteína lipasa 1, que va a degradar los triglicéridos de la VLDL. Dejando, entonces, yo voy a borrar esto que es esto. ¿Sale del hígado? Sale del hígado, sí. Pero la sierra. ¿Sí? ¿Ahí me inventó algo? Menos la A, ¿no? Menos la A. VLDL remanente. Acá empieza a diferenciarse el metabolismo de las lipoproteínas endógenas. ¿Por qué? Porque yo ya les había anticipado que las IDL y las LDL derivan de esta. ¿Sí? Entonces, parte de estas VLDL remanentes son eliminadas de circulación por el hígado. Una parte que está alrededor de un 20%. ¿Sí? Un 20% son eliminadas a través del receptor E. ¿Qué pasa con la mayoría de esta VLDL remanente? Va perdiendo ApoC2
va perdiendo ApoC3 y se transforma en una lipoproteína que sigue teniendo algo de triglicéridos, empieza a ser más rica en colesterol, tiene obviamente la ApoB100, mantiene la ApoE, y la gente que trabaja en esto dice que en esta condición, esta lipoproteína, que ya no tiene ApoC2 ni ApoC3, se quedó solamente con P100 y con E, es la que podemos definir como IDL. En realidad, la verdad es que este camino de lipoproteínas es como una especie de continuum, ¿no? Más que entidades totalmente aisladas, ¿sí? Porque recuerden que se van procesando, entonces van modificándose. Estas IDL también pueden ser metabolizadas a través del hígado, sacadas de circulación. Pero en su gran mayoría van a ser procesadas por una enzima que se encuentra en el hígado, que es la lipoproteína lipasa 2, o también más conocida como lipasa hepática. La lipasa hepática. ¿Sí? Es naciente y le empiezan a agregar todas las lipoproteínas. Exactamente. Se transforma en la madura. Sí. ¿Y tiene B48 o B? No, esto quedó mal de acá. Y la hay que sacar. Y la hay que sacar. Y después es todo el mismo caminito. Hasta acá es todo el mismo camino. Nada más que acá el remanente se sigue metabolizando en el plasma. Va perdiendo apoproteínas, se transforma en la IDL, y la IDL es finalmente degradada por esta nueva lipasa, la lipasa hepática. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Yo me voy para acá, me vengo un poquito para acá para abrir. Esta lipasa hepática va a degradar el contenido en triglicéridos que tiene esta IDL y me va a quedar una apoproteína rica en colesterol. Se va a perder la ApoE en este camino y va a quedar solamente con ApoB100. Esta lipoproteína es la LDL. O sea que, ¿cuál es el origen de la LDL? ¿En qué lugar? No, tampoco. En sangre. La LDL se sintetiza en sangre. Y es el resultado del proceso de metabolización de las VLDL. Y acá es donde queda plasmado esto que habíamos dicho al principio, ¿no? Cómo las lipoproteínas modifican su carácter lipídico, modifican su composición en apoproteínas. Y las VLDL que nacen ricas en triglicéridos empiezan a degradar sus triglicéridos hasta terminar siendo una partícula que se quedó con ¿qué? Solamente con el colesterol. ¿Sí? La lipasa hepática tiene una diferencia fundamental con la lipoproteína lipasa 1. Fíjense que las IDL no tienen ApoC2. La lipasa hepática no necesita de la ApoC2. ¿Sí? Por eso es que puede degradarlo. ¿Y la E la estimula? ¿Y la? La apoproteína E la estimula. Esta no sé si la estimula. No, eso no lo sé. ¿Y cómo la reconoce? ¿Por la E? ¿A esta cómo la reconoce? Sí. No, lo que reconoce es a la IDL. Lo que reconoce es la IDL. En realidad, reconoce IDL, reconoce HDL, así que es muy posible que la ApoE sea un factor fundamental. Ahora, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con la LDL? Porque fíjense que hasta acá lo que vimos fue, se sintetizaron los triglicéridos, se transportaron los triglicéridos, el producto de degradación de los triglicéridos, en realidad, glicerol y ácidos grasos, fue utilizado y, de última, la transformación generó una partícula rica en colesterol. A diferencia de lo que sucede con los triglicéridos, la LDL sí se mete a los tejidos. O sea, el colesterol se deposita en los tejidos. Por eso se lo
Porque cuando... Vamos a hacer una cosa, pará, en vez de contestarte lo te lo contesto el... Claro, decía uno que hay yo quería hablar un poquito de aterogénesis, pero básicamente el tema es que si la LDL permanece en más cantidad en sangre de lo que tiene que estar, puede ser metabolizada por ciertas células que son las responsables de tener los fenómenos aterogénicos. Y además, las LDL son lipoproteínas que inducen inflamación. Y la aterogénesis es un proceso inflamatorio, desencadenado, no exclusivamente, pero sí en donde la LDL participa concretamente como gatillo del proceso inflamatorio. Entonces, lo que ocurre en un tipo que tiene aterosclerosis es que no se sabe muy bien por qué razón, pero sí hay ciertos lugares particulares, de algunas arterias también en particular, ¿sí? Coronarias, a nivel del sistema nervioso central, sí, carótidas, ahí, en donde este proceso inflamatorio, ¿sí? Como cualquier otro proceso inflamatorio, produce la proliferación de las células de la capa muscular, ¿sí? Todo un infiltrado inflamatorio que va creciendo hacia la luz intestinal, hacia la luz del vaso y va produciendo el taponamiento. Lo que sí se sabe es que, por un lado, células del sistema inmune como los macrófagos son grandes captadores de LDL y que a diferencia de otras células captan, se llenan de colesterol, están como agujereados de tanto lípido que hay, se activan, y los macrófagos son células que estimulan los procesos inflamatorios. Por el otro lado, se sabe que las LDL pueden generar ese proceso per se de estimulación del proceso. Y así es como arranca la aterosclerosis. Claro, porque estos macrófagos que toman colesterol, forman parte de la placa de ateroma. Un masacote de células, ¿sí? De tejido conectivo. Estas células musculares que van creciendo, ¿por qué crecen? Porque el proceso inflamatorio está mediado por una serie de factores, algunos de los cuales tienen alta capacidad de proliferación y diferenciación celular. Esas células empiezan a proliferar, ¿sí? Y no solo proliferan, sino que cambian y empiezan a secretar colágeno. Entonces vos tenés un tejido inflamatorio con células llenas de colesterol que no sirven para nada, pero que están generando señal, con células que se mueren, porque así como proliferan, se mueren. Se arma una masa llena de colágeno, ¿sí? Que crece hacia la luz del vaso. Ese crecimiento hacia la luz del vaso inclusive va a modificar, ¿vieron algo del sistema circulatorio? Bueno, cualquier modificación al flujo sanguíneo es un factor muy importante para desencadenar coagulación. Entonces imagínate, si vos tenés en un tubo de golpe, ¿sí? Crece una protuberancia, ahí la sangre empieza a modificar su flujo. Y eso es un factor que predispone, por ejemplo, a la acumulación de plaquetas. Por eso también crece desde la propia luz, y por eso también es tan importante los fenómenos de formación de coágulos en esos lugares. Inclusive esas placas se empiezan a calcificar por depósito de calcio y se forma lo que es una placa de ateroma. Crece hasta tal punto que puede llegar a producir el bloqueo total de la arteria. ¿Sí? Pero es un proceso inflamatorio, en donde el colesterol es un factor, todavía no se lo considera agente etiológico, pero lo que sí se sabe es que es un factor asociado a la génesis de la placa de ateroma. También puede ser un proceso infeccioso, o puede ser un daño en el endotelio vascular. Son cosas que van a favorecer el proceso de tipo inflamatorio. Entonces, lo malo del colesterol está dado que cuando aumenta, cuando se pierde el equilibrio, el control del colesterol, estas células y el propio colesterol de las LDL pueden ser factor que empiezan a disparar estos procesos en estos lugares particulares que es donde se forma la placa de ateroma. ¿Sí? Entonces, para terminar con esto, fíjense que
la LDL que transporta colesterol, en realidad lo debe dejar en los tejidos. Si lo debe dejar en los tejidos y en forma específica, lo va a hacer a través de un receptor específico. Ese receptor se encuentra en los tejidos periféricos, ¿sí? O tejidos extrahepáticos, y se encuentran también en el hígado, ¿sí? No lo pongo acá para que no se haga demasiado lío. Ese receptor se conoce como el receptor BE o el receptor ApoB100. Cualquiera de las denominaciones vale. Receptor BE o receptor ApoB100. En tejidos extrahepáticos y en el hígado. O sea que esta LDL, en su mayor porcentaje, ¿a dónde vuelve? Al hígado. Y además se utiliza para permitir el ingreso de colesterol a las células. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Corteza suprarrenal, hay que sintetizar colesterol, el cortisol. ¿De dónde sale el cortisol? Del colesterol. ¿Sí? ¿De dónde sale el colesterol? Lo podemos sintetizar endógeno, pero también lo puedo tomar desde afuera. ¿Sí? Necesito mucho cortisol, tengo que tomar de afuera. ¿Sí? Entonces, es muy importante el colesterol. El día lunes vamos a hacer la evaluación y lo que voy a hacer es, vamos a ver qué pasa con el metabolismo de las HDL. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el colesterol cuando entra a la célula y qué pasa con las HDL. Así redondeamos el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Sí? Receptor BE o ApoB100. ApoB100, pero es en los tejidos periféricos, en el hígado. En el hígado, los dos.